La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bueno, que el Señor me les bendiga esta noche. Amén. Estamos por empezar, estamos en el capítulo 16 del libro de los Éxodos. Capítulo 16. Y estuvimos mirando cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Vimos el cántico de Moisés, vimos la respuesta de las damas, vimos también el camino que ellos comenzaron a caminar por el desierto y se encontraron sin agua, el mar, pero el Señor le endulzó el agua, llegaron a Elim, había mucha agua, ¿verdad? Pero nos vamos a encontrar con otra situación esta noche, o varias más, porque son muchas, pero de todas ellas aprendimos un poquito. Así que vamos a presentarnos en oración y comenzar, ¿no? Señor, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te bendecimos. Sabemos que en este fin de semana y en esta semana en particular se celebra el Día de Acción de Gracias. Y nos acordamos de ti y lo que tú has hecho por nosotros. Y Señor, anticipamos que te amamos y agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a tus hijos, tus hijas, tu pueblo, tu iglesia. Bendice este estudio bíblico. Bendice a los hermanos que aquí se llegan en este lugar. Señor, impártenos tu presencia, tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes y corazones y danos entendimiento. Queremos sabiduría, queremos ciencia, queremos conocimiento, queremos discernimiento en tu palabra. Y por estas cosas oramos en esta noche y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estaban en Elim, donde había muchos pozos de agua, y dice el versículo 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Así que ven ustedes que van camino a Sinaí, ¿verdad? Muy bien. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora, miren lo que pasa. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Now, ¿cómo es posible que toda esta gente, estamos hablando de 2 millones, más de 2 millones de personas, cómo es posible que todo el mundo se lo oponga a Moisés y Aarón? Esto lo vamos a ver una y otra, y esto no para. Esto no para, esto es continuo. ¿Qué explicación ustedes tienen ahí? ¿Qué es lo que hicieron estos muchachos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Para que todo el mundo esté molesto con ellos. Es difícil contestar, ¿verdad? Sí. Okay. Yo creo que ellos estaban pasando ciertas necesidades en Egipto y ya en cierta forma se habían acostumbrado a eso, a pesar de que estaban sufriendo. Pero es el tú dejarlo todo y pues la euforia de salir es una cosa, pero cuando te ves que no tienes nada, no tienes nada, y estás caminando por el desierto y las otras situaciones que estaban pasando, pues yo me imagino que ellos dijeron, si allá en cierta forma teníamos una estabilidad, porque a pesar de que nos estaban latigando, teníamos que trabajar más, pero teníamos cierta estabilidad. Y yo creo que eso provocó que ellos comenzaran a hablar. Ya, eso es parte del problema. Si usted lee entonces 5 libros de Moisés, te va a ver que la queja continua de ellos es: ¿por qué nos trajiste al desierto a morir? Esa es la queja principal todo el tiempo. ¿Por qué nos trajiste por aquí? En otras palabras, las expectativas de ellos eran que iban a salir de Egipto a Canaán, y eso tomaba
4 o 5 días y llegaban y ya está. Entonces estaban contentos. El problema fue cuando de momento Moisés le dice, no vamos para allá, no vamos por el camino corto, vamos para abajo. Y dan ese virazón, hubo un cambio de plan, y entonces Moisés los ubica entre las montañas, Faraón y el Mar Rojo, ¿no? So, ellos empiezan a ver, corremos peligro. ¿Y cómo vamos a cruzar el Mar Rojo? Pero sucede que hay una liberación divina, se cruza el Mar Rojo, se llega al otro lado. Pareciese que todo está bien, Moisés está cantando, Miriam está dirigiendo a las damas en las danzas, parece ser una gran celebración. El único problema es que cuando miran a su izquierda y su derecha, puro desierto. Y entonces viene el problema de, hay agua, hay comida, cómo sobrevivimos. Y este es el camino largo, esto no es 4 o 5 días. Esto es 40 años. No están contentos. Ellos no salieron para vivir en el desierto 40 años. Ellos estaban dispuestos de salir de Egipto y ir a la tierra de Canaán. Eso fue lo que se les dijo, que los iban a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Nadie les dijo que iban a estar deambulando 40 años en el desierto. Pastor, ¿hay algún significado simbólico para el número del 40? No, en la Biblia lo que significa es un largo periodo de tiempo. Y se aplica a muchas cosas, ¿verdad? Como tú ves, Jesús estuvo, ¿qué? 40 días, ¿entiendes? Se aplica a muchas cosas. No hay una explicación definitiva. Un largo periodo de tiempo. Entonces, aquí tenemos una gente molesta con sus líderes porque ellos la apoyaron para una cosa y ahora los llevaron por otro lugar. Ellos querían el camino corto, Moisés y Aarón lo están llevando por el camino largo. Y murmuran, se quejan, critican, continuamente, no paran, porque no están a gusto, ellos no están contentos. Eso no es lo que ellos quieren. ¿Cuál es el problema de todo eso, hermano? Yo digo que, pues, en verdad muchas veces, como les dijeron, la tierra que fluye leche y miel, ellos, la visión de ellos era estar ahí, pero no se dieron cuenta que había un proceso que caminar. Y al ver la realidad es cuando ellos empiezan a... ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que dice el versículo 1? ¿Hacia dónde iban caminando ellos? ¿Al monte? de Elim. No, hacia el monte Sinaí. ¿Qué es lo que ellos van a hacer en el monte Sinaí? Supone que allí iban a adorar a Dios. Mira lo que pasa, que cuando Moisés se encuentra con el Señor en la zarza ardiente, ¿dónde fue que se lo encontró Moisés? En Sinaí. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? En este mismo monte, ustedes van a estar aquí todos adorando. La razón que Dios no los lleva por el camino corto es que todo el mundo tiene que ir al monte Sinaí. Eso fue lo que Dios le mostró a Moisés de un principio. Aquí mismo van a estar todos. No pueden ir por el camino corto, pero el pueblo quiere ir por el camino corto. ¿Por qué la gente quiere ir por el camino corto? Más fácil. Imagina. Pero Dios los lleva por el camino largo porque tiene un propósito, y es que ese pueblo se tiene que encontrar con Dios. Y si ellos insisten en irse por el camino corto, jamás se encuentran con Dios. ¿Qué es lo que Dios pretende hacer en el Sinaí? Que ellos dependan de Él, que conozcan, que tengan esa relación. Hablábamos y predicábamos el domingo de que Dios quiere establecer una relación matrimonial. Dios se casa con ese pueblo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en Sinaí. Ese es el pacto. Y después van a andar caminando con algo que les va a recordar todo eso siempre. Se llama el arca del pacto. ¿Está bien? Entonces, ese encuentro, Dios lo que le dice a ellos es: si ustedes me obedecen y hacen lo que yo les digo, los voy a bendecir. Por otro lado, si rechazan, vamos a tener un problema. ¿Sí?
Pero el pueblo no estaba contento, ni estuvo contento. No estaba contento antes de Sinaí, no estaban contentos en el Sinaí, hicieron un becerro de oro, no estaban contentos después de Sinaí. El pueblo no estaba contento. La actitud y la mentalidad de ellos es: el pueblo manda. La mayoría decide. Y la mayoría no estamos contentos, Moisés. Rebeldía. Y si nosotros queremos otros líderes, buscamos otros líderes. Y ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos. Como que se parece a estos tiempos. Se parece. Se parece. ¿Está bien? ¿Y qué dice Dios? No. Usted dice no. Con esa actitud y con esa mentalidad y ese corazón, ustedes no entran Exacto. a Canaán. Ustedes no entran. Y como ustedes saben, toda esa generación desapareció en el desierto. So, vamos a estudiar unas dinámicas bien tremendas aquí. Que como dice Ruth, son las mismas que tenemos hoy en día. Las mismas, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. ¿Está bien? All right. Dios quiere llevar a esa gente de Sinaí porque Él quiere que esa gente se convierta en su pueblo. Y que obedezcan sus estatutos. ¿Verdad? Pero eso va a ser un forcejeo continuo. Si usted fuera Moisés y estuviera de líder de un grupo de personas que no lo quieren a usted, que no están de acuerdo con usted, ¿qué usted haría? Tirar los guantes. Pero Moisés se puede dar ese lujo. Moisés se puede dar el lujo de decirle: Señor, pues ponga a otro porque yo no quiero. Ni ninguno que tenga un llamado de parte de Dios puede hacer eso. Ninguno. ¿Cuántas veces Moisés intentó salirse de este asunto? Y el Señor le dijo: no te preocupes, eres tú el que va a ir. Sí, ese es el problema del llamado. ¿Sí? Moisés no tiene esa opción. Lo que Moisés va a ver, usted va a ver continuamente, Moisés le está diciendo al Señor: ¿cómo hago? ¿Cómo hago con el pueblo? ¿Cómo resuelvo esto? Y lo vamos a ver con el problema del agua, el problema de la carne, el problema del pan. Continuamente el altercado surge, ¿verdad? Muy bien. Nosotros en nuestras iglesias pensamos como esta gente porque nosotros creemos que tenemos que tener un proceso democrático. No hay ningún proceso democrático en la iglesia. Eso son cosas del mundo. ¿Cuál es el proceso de la iglesia? El Señor es de Jesucristo. Él es el soberano. Él dice y usted y yo nos humillamos ante Él y obedecemos. Eso del voto y yo hago lo que yo quiera, vete para allá afuera. Eso no funciona aquí. Yo he visto en los líderes en las juntas oficiales con esa mentalidad, en el gabinete, en la iglesia, y tienen que transformar ese entendimiento, ¿verdad? Y por eso en las iglesias tratan de coger los pastores, pues ellos quieren mandar. Ok. ¿Está bien? Y me va a esperar con los pastores porque tú tienes que mantenerte ahí, tú no puedes salir cogiendo así. ¿Entiendes? Pero los crucifican, igual que crucificaron a Jesús. ¿Sí? Todo esto lo vamos a pasar. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque es importante para Dios que usted y yo comprendamos lo que significa ser pueblo de Dios. ¿Sí? No, usted dice: pero entonces Dios es un dictador y tirano y todas esas cosas. El problema de todo esto es que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es el único que hace justicia. No importa el caudillo, el líder que usted ponga, no le va a hacer el bien a usted. Lo único que le va a hacer el bien es el Señor. Amén. ¿Sí? Ninguna de estas filosofías del mundo le va a resolver, ninguna política del mundo le va a resolver. La iglesia es otra cosa. La iglesia no es solamente una organización humana, es una entidad espiritual. Es el cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos que esta es la mano de Jesús, los pies de Jesús. Eso es lo que somos nosotros. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar. ¿Está bien? Y me asusta cuando en la iglesia empiezan a decir: esto es una democracia. No, esto es una teocracia. Hay uno solo que manda. Y nadie más. ¿Está bien? Los asusté. No choca. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto
por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarle hambre a toda esta multitud. El argumento es lógico. Moisés, tú no entiendes. Somos 2 millones de personas. Aquí no hay suficiente agua para todo el mundo. No hay suficiente pan. No hay pan. No hay carne. Una cosa es que 2 o 3 hombres sobrevivan una semana en el desierto. Pero este asunto de más de 2 millones de personas por 40. Había lechón, arroz con gallina. Ya, exacto. Aquí no hay lechón con arroz. Ni pa- Humanamente, el argumento es sólido. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Y eso es lo que le pasa a ellos, que están pensando con su mente humana. Pero espiritualmente hablando, ¿qué pasa? Nada es imposible para Dios. Amén. Y ya mismo ellos van a descubrir cómo Dios provee. Dios va a proveer carne, pan, agua. Dios va a proveer todo. Si Dios te llevó allí, Dios va a proveer para ti. Va a cuidar de Pero es una lección difícil para nosotros aprender. Y este pueblo está aprendiendo esa lección. ¿Eh? No, y este pueblo todavía seguimos aprendiendo lo mismo. Oh, sí. Yo veo los argumentos a veces en la iglesia. ¿Pero por qué vamos a hacer esto? Eso y su mente lógica tiene sentido. I got it. Pero en la iglesia funcionamos en el espíritu, funcionamos en fe, dependiendo del Señor. Amén. Esta es otra ley. Esta es otra ley. O sea, a veces uno tiene que detenerse. Yo mismo hago mi análisis mental y digo, eso no tiene sentido. Mi mente humana me dice, no. Entonces me tengo que detener y decir, pero si esto fue lo que el Señor dijo, Él tendrá la solución a esto. ¿Verdad? A veces uno le entra el pánico. Créame que si usted y yo estuviéramos frente al Mar Rojo y Moisés le dice, no se preocupe muchachos que Dios va a abrir el Mar Rojo, usted va a decir, ajá. Sí, Pepe. Lo que Dios hace son cosas imposibles. Lo que hace Dios son cosas imposibles. Ese asunto que vamos a ver esta noche, agua de la roca, really, de verdad, no, ese chico. Habrá que tú estás dispuesto a decir cualquier cosa por salvar tu pellejo. Pues, golpeó la roca y salió agua. Ese es Dios, el Dios de lo imposible. Ya, ¿entiendes? Estamos ante lo imposible. Este pueblo necesita aprender eso, caminar por fe. Caminar por fe. Eso no es fácil, como dice Ruth, hasta el día de hoy usted y yo estamos luchando con eso. ¿Está bien? Oiga. ¿Dónde me quedé? 4. Todo el mundo está en el vacilón ahora. Pendiente. Todo está bien. Yo me quedo callado. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Mire, yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nah. Aún con el pan, Dios va a probarnos para ver. Y van a ver ya mismo lo que eso significa. 5. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aún eso de recoger doble porción tiene sus problemas. Vamos a ver ya mismo. Esto es una cosa interesantísima. 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. En la tarde, esta tarde, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. En otras palabras, parafraseando, ¿por qué ustedes nos critican a nosotros? Si nosotros estamos en el mismo bote con ustedes. A mí también me trajeron a este lugar. Y tú sabes, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Pero ustedes están por apedrearnos a nosotros. Cójanlo con calma. 8, ¿no? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Esta tarde, muchachos, hay steak aquí para todo el mundo. Y en la mañana, pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos?
vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Now, Moisés lo está cogiendo personal, ¿verdad? Está sentido. Y es que todos somos seres humanos. Uno está tratando de ser lo mejor posible y critican a uno. Yo escucho muchos en la iglesia a veces decir, pastor, ¿qué hice yo? Si yo hice lo que se supone que hiciera y como quiera me están tirando piedras. Ok, pues, ¿qué tengo que hacer? Alábalo, mano, porque mañana te van a tirar piedra otra vez. Así que funciona esto, ¿está bien? Entonces, pero Moisés añade y dice, en realidad no es contra nosotros, ustedes se están quejando de Dios porque Dios fue el que nos trajo. Amén. ¿Sí? Es como y yo lo digo a veces en los sermones, ¿verdad? ¿De qué nos quejamos? Yo escucho gente quejarse de la iglesia de nosotros. Esto fue lo que Dios nos dio. Vamos a ser agradecidos. Vamos a dar las gracias. ¿Sí? Y si usted me escucha a veces, como el domingo que estaba hablando del conguero, yo no estoy bromeando ni inventándome cosas. Tenemos ciertos hermanos que vienen del ala pentecostal y Toño los saca a ellos del espíritu. Porque cuando empiezan a alabar a Dios y a adorar en el espíritu, Toño saca el pito ese. Le falta el espíritu. Y lo saca. Y me han dicho que le quite todas las cosas que se da Toño. Toda la ganga arriba. Todas las campanas y cosas que tú tienes en el saco. Yo no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Yo no. ¿Bien? So, cada cual tiene su estilo de adorar, vienen de diferentes iglesias y maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Yo le dije, ¿te das cuenta que él es un músico? Y es muy creativo. Y Dios lo usa. Nadie en esta iglesia se queja. Pero no me saca del espíritu. ¿No? Tenemos que aprender a adorar a Dios con pito y sin pito. ¿Está bien? O sea, hay cosas que nosotros, yo quisiera agradar a todo el mundo, pero hay cosas que... Entonces, si yo saco a Toño la semana que viene, ¿a quién tengo que sacar? Porque va a venir otra a decir, es del bajo. ¿Tú me entiendes? No, ven y alábalo, chicas. Sí, ya han dicho. ¿Ah? ¿Y por qué este grito del bajo se tiene que mover así? Eso no es de una iglesia. Dios, que no te mueva porque... Entonces yo pienso que nuestra iglesia es muy bonita y yo doy gracias a Dios por lo que tenemos. Es distinta, mi esposa y yo hemos pastoreado muchas iglesias completamente distintas a la otra. Pero es que cada iglesia que hemos pastoreado es distinta. Y en cada iglesia nosotros nos tenemos que ajustarnos. Claro. No hay que pelear con los hermanos, no hay que pelear con los líderes, no hay que pelear con el pastor. Alábalo. Y vamos a servir al Señor con gratitud y acción de gracia, ¿verdad? Eso es algo que esta gente nunca agarró, nunca agarró. Versículo 9, ¿estoy correcto? Correcto. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Now, la nube la van a ver luego en el Antiguo Testamento cuando se aparece en el templo y en algunos cultos donde la nube del Señor entra. ¿Qué está dentro de la nube? Bueno, ¿se acuerdan cuando Moisés quiso ver a Dios? Pues viene en la nube, ¿verdad? Porque la nube cubre la gloria de Dios. Esta es la presencia del Señor en medio del pueblo, ¿verdad? Pero la nube no permite que usted y yo lo veamos. ¿Ya? Es momento que estamos alabando al Señor y eso desciende. Y es un momento muy solemne. Y usted dice, Dios está aquí. Y usted lo palpa. Usted no lo puede ver. Porque la nube de su presencia cubre su gloria. ¿Está bien? Y es una cosa impresionante. El que sabe, y ha tenido esa experiencia anteriormente, que si eso pasa todos los días, no. Pero cuando ocurre, ¿verdad? Y en ese momento nos detenemos y lo alabamos y lo adoramos y le glorificamos. Amén. ¿Eh? Amén. Nada. ¿Cuándo es más presto que la nube se aparezca?
Cuando hemos aprendido no solamente a alabarlo, sino a adorarlo en espíritu y en verdad. Y la iglesia ha ido creciendo en la adoración y yo espero que estas sean cosas que sean regulares en nuestra iglesia en un momento dado, ¿verdad? No se provoca. Esa nube aparece cuando aparece. Es una de las cosas que yo difiero de iglesias donde yo crecí y me formaron, que querían que el Espíritu descendiera allí y quieren bajar el Espíritu a golpe, ¿verdad? Y con ruido y cosas. Esto no se provoca. Esto te adora y esto llega y esto desciende. Momentáneamente. Viene solito. Y es algo precioso. ¿Está bien? Muy bien. Yo creo, pastor, que en la medida en que tanto como pueblo y como individuo uno se humilla y se humilla, la presencia de Dios desciende. Eso. Es cuestión de humillarse, porque la Escritura dice que el que se humilla será exaltado. Y dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, Ujú. Jehová no lo rechaza. Ok. O sea que la humillación atrae la presencia de Dios. Ok. Vamos un poquito por ella que el hermano cogió esa atajo. Por eso se habla mucho en la iglesia, en la Biblia, de la unidad del Espíritu. No nos podemos quedar como gente que se pasa murmurando y criticando. Dios no se agrada en eso. Pero cuando la iglesia cae en la onda de la unidad del Espíritu, Dios se deleita y la presencia de Dios se desciende. En ese lugar fluye, es una cosa bonita. Son muchas veces la gente dice, ¿por qué aquí no pasan cosas? Porque nuestro corazón no está correcto y Dios mira el corazón. ¿Está bien? Eso depende de nosotros, de nuestro corazón. Por eso es lo bonito ver la iglesia adorando de una mañana. Se enciende ese culto, ¿no? Se enciende. Y la cosa fluye, la alabanza fluye. Hay días que son especiales, hay días que son distintos. Hay otros días como que como dice, el culto no quedó igual hoy. ¿Qué fue lo que pasó? A veces la nube no llega a este lugar. Por X o Y razón. Está bien. También, pastores, que pero en otras ocasiones hemos hablado de esto. Esto no depende de lo que yo sienta. Right. Esto depende de lo que yo creo y cuál es mi convicción. Porque esa gente vieron que el mar se abrió. Ya. Y yo me imagino que se le pararon los pelos a todo el mundo. Dios mío, ese mar abriéndose. Y la gente como loca. Señor, ¿qué es esto? Más poderoso. Pero se cerró el mar muerto. Y las emociones se quedaron en lo que vieron que el mar muerto se abrió. Y la euforia, pero se le olvidó porque ahí están murmurando. Miren lo que está pasando. Vemos las 10 plagas. Vemos como Dios enfrenta a Faraón y los dioses de Egipto. Vemos cómo Dios nos saca de Egipto. Vemos cómo Dios abre espectacularmente el mar rojo y cruzamos. Vemos cómo Dios destruye los carros de Faraón. Y no estamos de acuerdo. No nos gusta. No queremos hacer esto. Explíquenme ahora. Porque yo no sé qué más decirle, yo no sé qué más Dios puede hacer por nosotros. Pero a veces somos así, a veces Dios hace todo por nosotros. Y como quiera, nosotros, no, yo no quiero eso. ¿No hay diferencia a los hijos de nosotros a veces, pastor? Eso, dime, Carlos, eso mismo. Pues que muchas veces nosotros como padres tratamos de dar lo mejor que podemos a nuestros hijos. A veces hasta les damos el plato de comida de nosotros. Y como quiera no es suficiente porque no fue en la forma que ellos lo querían. Me encanta esa ilustración porque yo creo que así mismo es como nuestro Padre Celestial se siente. Nosotros dejamos todo por nuestros hijos, por años, trabajando por ellos, sacrificándonos, dejando de comer, dejando de vestir para que ellos tengan lo mejor. Y los malagradecidos, como el que los desprecian, los ves, ay, tú y tus cosas. Vengan a dar un piñazo, ¿verdad que sí? Esa ilustración es perfecta, porque así como tú y yo como padre y madre nos sentimos con nuestros hijos, así Dios se siente
con sus hijos, ¿verdad que sí? Y por eso la ira de Jehová a veces bajaba, ¿verdad? Es que es tremendo eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios tiene dominio propio. Misericordia. Activo. Misericordia. Y es compasivo. Y es compasivo. Igual que usted y yo, que uno se queda así y dice, no te preocupes, mío, que tú vas a aprender. Así, ¿verdad? Cuando usted pasa la etapa del enojo y llega la calma, y llega la paciencia y dice, está bien, mío, no te preocupes. Tú te vas a casar. Exactamente. Hijo de padre será. Yo me la voy a casar. Exactamente. A mí me encanta un refrán de Puerto Rico que Ay, dice, Cristo. hijo fuiste, padre será. Ya. Según lo hiciste, así lo verás. Ya. Y no hay mejor maestro que los años, ¿verdad que sí? No te preocupes, eso viene, ¿verdad? Pero en este momento Moisés está en medio de situación, no sabe qué hacer, y está confundido como líder. Él no se esperaba esto. Él se esperaba que lo iban a apreciar, lo iban a estimar, lo iban a apoyar. Todo el mundo no está de acuerdo con eso. Es lo que dice el texto. Eso tiene que ser horrible, ¿no? Y ellos vieron muchas maravillas. O Sí, sea, no sí. fueron una, fueron muchísimas. Y Muchísimas. con todo eso siguieron fallando. Y no para por 40 años. Nada, esto quiere decir, digo, esta es mi opinión personal. Cuando tú haces esto por 40 años, tú insistes que Moisés está mal. Tú insistes que nosotros estamos bien. Y tú vas a hacer cualquier cosa para demostrarle a Moisés y a Aarón que ellos son los que están bien. Es una pugna ahora y es una lucha de poder. ¿Ustedes lo ven? ¿Está bien? Y el Señor, ¿qué solución le encontró el Señor a eso? Ninguna. Se queda en el desierto. ¿Entiendes? Hay gente que insiste en su camino. Y Dios te honra, ok, ve, si quieres. Yo abrí el mar rojo para ti. Yo te estoy trayendo esto, te estoy dando la tierra que escuché. No la quieres, la que vas a depreciar. Bueno, eso no es lo que hacemos con nuestros hijos. Bueno, aquí te ofrecí esto, ayuda aquí, ayuda allá. O sea, llega un momento que usted no puede hacer más por sus hijos. Dice, ya yo hice todo lo que pude hacer por ti. Te toca a ti ahora. Sí, señor. Los hijos tú los encaminas a madurar. Muchas veces tú los diriges y muchas veces hay algunos hijos que maduran rápido, otros que no. Este pueblo eran nenes, bebés, gadeando. Eso. Cuando los sacó de Egipto, por eso no los lleva por el camino puerto. ¿Por qué? Porque no iban a madurar. No. Si van a quedar bebés, Yes. los lleva por el camino largo para que maduren. Yes. Pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, no llegan a madurar. Por eso es que siguen quejándose. Ah, Porque si fuera un pueblo maduro, ya ahí no se quejaban. Ya ahí saben, entonces confían en quién es que está encaminándolos hacia allá. wow. Le dijo Richard ahí. No todo el mundo madura. Es más, la mayoría no. Madurez espiritual, ¿no? Entonces, eso pasa en nuestras iglesias. Que nosotros llegamos a nuestras iglesias y pensamos, aquí sí, y cuando tú te das cuenta son niños, son bebés, y son pocos los que tienen madurez espiritual. Entonces hay gente que suena bombas y platillos y hablan mucho, y son fanfarrones, y dicen, ay, ese sí que es un hombre de Dios. Cuando tú te das cuenta, es otro bebé espiritual. ¿Está bien? Cuando uno va pastoreando de iglesia en iglesia, uno ve eso una y otra y otra y otra vez. Entonces, eso pone mucha presión a los líderes de la iglesia, pues son poquitos. Cojan el tema de la responsabilidad. ¿Verdad? Hay un grupo pequeño que hace todo el esfuerzo en la iglesia, pero la gran mayoría de la gente que hacen paseando, o te dicen, cuenta conmigo, y no aparecen. Siempre tienen otro compromiso y uno está tratando de asegurarse que ese día aparezca. No, ahí se me olvidó, pero es que se lo olvida siempre. La madurez implica responsabilidad. Me explico. Mamá se levanta todos los días, te levanta, te viste, te da la comidita. A veces te tiene que llevar a la escuela. Mañana hace lo mismo y te busca. Todos los días. Eso es un compromiso bien profundo. Y se tiran como
tengo 40 años haciendo eso. Con 40 años. Exacto. Entonces, si tienes la segunda hija, el tercer hijo, el cuarto, lo mismo. Que me das. ¿Está bien? Uno de adulto aprende lo que es el compromiso y el sentido de responsabilidad. La persona responsable, la persona madura, asume la responsabilidad. Me toca. Y no le toca a más nadie. Me toca a mí. Pero hay gente irresponsable, hay gente que no es madura. Y deja a los hijos ahí, ¿verdad? Y eso causa mucha tristeza, pero eso existe. Eso existe, ¿verdad que sí? La vida es fuerte y es dura. Escucha usted esto. Dios se levanta todos los días Amén. a cuidarte a ti y a mí. Y no estamos hablando de 2 o 3, son billones en este planeta, ¿no? Yo a veces me levanto y digo, ¿cómo es que Dios sabe la necesidad de todo el mundo, hermano? Y provee para todos nosotros. Es una cosa increíble. Lo que vamos a ver esta noche aquí son 2 millones, más de 2 millones de hermanos en un desierto. Y Dios le va a dar pan a todo el mundo. Y agua para beber a todo el mundo. Y carne a todo el mundo. Por 40 años. Y los va a vestir. Todos los días. Eso es lo que es impresionante aquí. Bueno, y nos sigue, de hecho, nos sigue dando, después de 2000 años, nos sigue dando Todavía. pan y hasta de más. Todavía. Dice la Biblia que nos cuida aún de noche en nuestro reposo, ¿no? Sí, así es. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. No Por damos eso, ni gracias. ¿perdón? Y no damos ni gracias. No damos ni gracias. Eso. Eso. La gente dice, yo no sé ni por qué tengo, yo no tengo nada por qué dar gracias. Really. Wow. ¿Está bien? Si él te tiene en tu mano todos los días. Todos los días. El hecho de que se haya podido levantar uno y ver un día más, ver la luz del sol, eso es una gran bendición. Y moverse. Ajá. Ya, Que no tenemos que cargar un tanque de oxígeno para Ya. caminar y el Señor nos cuida. ya. Exacto. Así que no tenemos que tener actitud de murmuración, sino de gratitud y de acción de gracias. Ahora sí, ¿dónde es que versículo me queda? 11. En el 11. Ya Jehová, como dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. ¿Sabes lo que significa cubrieron el campamento? Son más de 2 millones de personas. Piensa en la cantidad de aves que hay aquí. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Para que tengan más o menos idea de lo que estamos hablando con el maná. ¿Saben la oblea del domingo? Que nos comemos eso, algo así. Es un velloncito. Este 15, ¿verdad? 14. Oh, ok, esa, perdón. Ya vamos para 15. 15. No, 14. No, 14. Pero eso te dice de descender aquí sobre la faz. Al 15. Ah, el 15. Sí, sí, 15. sí, sí. Ya el pueblo decidió esto. 15. Y viendo los hijos de 15, tenía 15. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. No. Cuando yo leí ese versículo me tuve que echar a reír. ¿Qué es eso? Eso es lo que tú me das a mí. Digo, dame un pan criollo, dame la mantequilla, ¿qué está pasando? Pan sobao. Sobao. Unos quesitos. Eso es lo que, eso es el pan que bajó del cielo, bendito, para eso te hubiese quedado con eso. Y el Señor permitió que eso, ahora te lo vas a comer todos los días, por 40 años. ¿Qué? Y le dio carne, que yo lo hubiese dejado en pan y agua. No, pero lo increíble es que por la noche viene la carne. Por la noche viene la carne y por la mañana viene el pan y después viene el agua. A mí, increíble, ¿no? ¿Lo veo? Estoy en el 16, ¿verdad? Sí. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno
según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Es un gomer. Estas son medidas egipcias, lamentablemente, y no se usan hoy en día. Pero un gomer es como una pinta y media, algo así. ¿Está bien? Y después hay instrucciones más específicas, porque tienen como un bowl, y la cosa es, tú vas a recoger conforme a lo que tú te comes. O sea, hay quien echa más y hay quien echa menos, pero es la ración tuya, es lo que tú te comes en un día de pan, en ese bowl. Tú lo echas ahí. O sea, si te comes la pinta y media, échala completita. Si te comes más que media pinta, pues echa eso ahí. ¿Está bien? Pero es la porción de cada día. ¿Dónde estoy? Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, cómetelo todo. No guardes nada para mañana. No le decimos eso a los niños. Tú lo pediste, tú te lo comes. Comete todo ahí. El nieto de nosotros se lo come todito y nos enseña el plato, ¿verdad? Mira, bueno. Yo, muy bien. Muy bien. Ay. 19, ¿verdad? Y le dijo Moisés, ninguno deje nada. Ay, yo leí eso. Y dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Siempre. So Dios dijo que le iba a dar el pan, pero con el pan los iba a probar, a ver si ellos obedecían. Y las primeras instrucciones fue, cómete todo lo que tú puedas, pero no lo guardes para mañana. ¿Y ellos qué empezaron a hacer? Hay que chivarlo aquí porque tú... ¿Y si mañana el pan no cae? ¿Y si mañana no aparece esta semana? Me quedo yo con él. Ponlo en la maleta que me lo llevo. Imagínate tú. 21. Y lo recogían cada mañana, y cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. So Dios dijo, ¿tú lo quieres guardar? No hay problema. Porque al final del día eso desaparece. No queda nada. Cuando tú abras tu maleta, va a estar vacía. La mancha. Nada va a haber ahí. Ni los gusanos. Ni los gusanos. Está bárbaro eso, ¿eh? ¿Qué Dios les quiere enseñar a ellos? Vas a vivir por fe. En la oración del Padre Nuestro, Señor, danos hoy el pan de cada día. Ahí que Jesús saca esto. ¿Sí? Y mañana te levantas y dependes de Dios. Tú abres tu ojito así, de la almohada, y tú dices, cayó hermana, ya cayó. Ahí está comer, míralo ahí. Vamos a recogerlo, échale el gomer ahí. ¿Sí? No, lo interesante es que van a ver ya luego ahorita que lo pueden, el pan ese, hermana, lo pueden hacer en tortilla, lo pueden hornear, pueden hacer muchas cosas con él. Pero no puedes guardarlo para el otro día. Interesante, ¿eh? ¿Dónde estoy ahora? 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que había dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el día sábado. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de comer, de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Tú no puedes guardar nada en ninguno de los días hasta que llegues al sexto día. Porque el séptimo es de reposo. No. Eso quiere decir que si yo guardaba maná el miércoles, no lo tengo el jueves, porque desaparecía. Pero por orden y dictamen divino, cuando llega el sexto día lo puedo guardar y me levanto el séptimo y hay.
Qué bárbaro, ¿no? Porque lo dijo Dios. Porque lo dijo. Entonces, si lo guardaba el miércoles, le daba gusanos y todas esas cosas, pero si lo guardo el sábado, no, al otro día amanecía intacto. Olía fresquecito, fresquecito. Había tanto, como una nube. Yo digo, ¿dónde estoy? 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en ¿qué? El séptimo día a recoger, y no lo hallaron. Qué tremenditos son estos hermanos. 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para los días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Muy bien. Cuando yo predicaba el sermón el domingo, hablaba de esto, ¿verdad que sí? Nosotros no estamos entendiendo lo que es el día del Señor, el domingo, el día de reposo, el sábado. Nosotros creemos que podemos entrar y salir y vamos a la iglesia cuando queramos, así, por gusto y gana. Esto es un día sagrado, consagrado al Señor. Y el pueblo va a la casa de Dios a darle gracias. Es el culto de adoración. Y las iglesias por aquí y la cultura nuestra moderna es una cosa, uno se queda con la boca abierta. A nadie, años atrás, se le ocurriría faltar a la iglesia. Hoy en día es como, voy a la iglesia si puedo. ¿Verdad? Tenemos que volver aquí, porque si estamos diciendo que Él es nuestro Dios, tenemos que entender lo que es el día de reposo. ¿Sí? ¿Qué es el sábado? Es el día que dedicamos a cultivar nuestra relación con Dios. Ese es el día de reposo. No trabajamos en cosas humanas, no trabajamos en las cosas del mundo, trabajamos en las cosas de Dios, trabajamos en las cosas espirituales, para ser edificados, para crecer como gente de Dios y pueblo de Dios. Por eso reposamos de todas las otras labores. Eso es lo que significa el día de reposo. ¿Sí? Y entonces no lo dedicamos a ninguna otra cosa. No es el día del lago, no es el día de camping, es el día del Señor. Y yo decía el domingo, ¿verdad? El problema con los pastores de nosotros, dice, si nos cogían jugando baloncesto en la cancha nos quedamos. Bueno, el problema no era jugar baloncesto, pero le voy a decir algo. Si me agarraban un domingo jugando en la cancha, yo tenía serios problemas. Porque no es día de eso. Hay 6 otros días. Es como ir a la playa. Porque tú tienes que coger el domingo, que es el día del Señor. Hay 6 otros. Vete a todos los días, chicos. ¿Verdad? No, si usted me dice, pastor, es que estoy de vacaciones. Pues, fíjate, te fuiste para México, te fuiste para Cancún, gózate. Pero si tú estás aquí, ve a la casa de Dios y adórale y dale gracias. Y pastores, cuando uno se acostumbra, y yo creo que ir a la casa del Señor en cierta forma es una buena costumbre, porque hay costumbres que parecen buenas pero no son buenas. Pero ir a la casa del Señor es una costumbre buena. Y aun cuando uno sale de su entorno, el domingo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno se siente como que raro, porque no está donde acostumbraba a estar ese día. Y si uno no encuentra un lugar a donde ir, hay algo como que no encaja en el día. Afuera sí, eso es así. Y a veces nos vamos de vacaciones, ¿y qué hacemos? Buscamos una iglesia. Porque nos hace falta y necesitamos ir. Uno sabe que es el día del Señor. El día domingo no es para embocacharse, es el día de reposo, ¿verdad? Y hay gente que yo los veo y ellos no entienden. Y fueron el domingo a la iglesia en la mañana, pero en la tarde están muchachos.
There we go. ¿Qué versículo estoy, hermano? El 31. 31. Y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Por qué se llamó maná? Porque no saben lo que era. ¿Qué es esto? Significa maná es ¿qué es esto? Esto. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él. A ver, este pasaje es complicado. Vamos a estudiarlo y regresamos, ¿está bien? 12. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. ¿Cuál es el problema con eso? Se supone que al otro día se desvanezca, pero lo tienen que guardar para que los descendientes y que lo vean de generación en generación. Vamos y vamos. A fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová. ¿Dónde lo van a poner delante de Jehová? En el altar. Lo único es que todavía están en el desierto y no hay un templo. Ustedes ven el conflicto. Cuando se hace un análisis crítico del texto, un análisis textual, usted se da cuenta que esta parte aquí es posterior. Alguien la añadió años después. Porque esto va a ir en el arca del pacto y todavía no estamos ahí. Todavía no estaba el tabernáculo. Todavía no estaba. Esos son análisis críticos que uno hace del texto, ¿no? Ok. ¿Dónde me quedé? Me perdí. 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio. ¿Qué es eso? El arca, ¿no? Para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¡Wow! Hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Now, ven el análisis actual. Si están empezando, acaban de cruzar el Mar Rojo, ¿cómo van a decir que comieron estos 40 años? O sea, que esto que se escribió, el que editó posteriormente. ¿Está bien? Y un gomer es la 10ª parte de una efa. Nuevamente, medidas egipcias. Esta gente viene de Egipto y están acostumbrados a estas medidas. Vamos a ir al capítulo 17. ¿Algo que usted me quiera decir del capítulo 16 y el maná? ¿Alguna pregunta, algún comentario? 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, no, escúcheme usted. Dios te está dando carne para comer. Te está dando pan. Te está dando... ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la queja? Que no quiero estar en el desierto. Yo se lo dije a ustedes de un principio. Antes de yo vivir aquí, yo me quedaba en Egipto. Eso no es lo que yo le vienen diciendo a Moisés cada rato. Yo hubiese preferido morir en Egipto antes de vivir aquí. Y me han obligado a vivir aquí y yo no quiero estar aquí. ¿Cuál es el problema de todo eso? ¿Quién te puso aquí? El Señor. El Señor. La insatisfacción mata. La insatisfacción mata. Ok. 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En otras palabras, a Moisés no se le da el beneficio de la duda. Moisés es malo. El líder es malo. Él no quiere hacer daño. Este hombre nos engaña. Cuando usted no está de acuerdo con algo, su mente corre y se inventa cosas. Es desastroso, ¿verdad? ¿Por qué no se le puede dar el beneficio de la duda al líder? Bueno, Moisés está haciendo lo que el Señor le dijo, así que vamos a orar por el hermano Moisés. ¿Usted ha visto algún momento a alguien orando por Moisés?
A nadie se le ocurre eso. Es a palo limpio. A palo limpio. Amigo, ¿dónde estoy ahora? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrean. No, esto es profético. Porque el Señor va a levantar a otro profeta como Moisés. ¿Quién es ese? Jesús. A ese no lo apedrearon, a ese lo crucificaron. ¿Eh? ¿A qué yo puedo comparar esto? Hay a veces en las vidas de las iglesias etapas donde el Señor nos pasa y no nos gusta y no estamos de acuerdo y nos quejamos y criticamos y peleamos y altercamos. A veces la gente dice, si cambiamos los líderes de la junta, esto cambia. Si cambia el pastor, esto cambia. Si cambia la que dirige, esto va a cambiar. Si cambian los músicos, esto... Pero eso de quítate tú para ponerme yo, como que no funciona aquí. Porque en última instancia, ¿quién es responsable de todo lo que pasa en la iglesia? Nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios. Y si Dios no cambia la situación, acéptala. Y de, ok, Señor, tú me quieres enseñar algo como esto. Si me tengo que comer el maná todos los días, me lo voy a comer. Y si tengo que esperar a la tarde para comer carne, pues yo espero la tarde. Porque Dios nos está probando, a ver si nos humillamos ante Él, ¿verdad? Pero esto de ponernos a altercar para cambiar las cosas a nuestro gusto y gana, en el reino de Dios no funciona. En el reino de Dios no funciona. ¿Dónde estamos? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. ¿Por qué le dijo el Señor? Ahí está Moisés orando diciendo, yo no sé qué hacer con esta gente, me van a apedrear. Y el Señor le dice, te vas a parar frente a todos ellos. El líder eres tú. Yo te llamé a ti. Tú cumples tu ministerio. Y allí yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. A ver. 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Prueba o rencilla, ¿no? Nada, como ustedes saben, golpeó la peña y salió agua, ¿verdad? Y el pueblo bebió. Cada vez que hay una queja, una murmuración contra Moisés, Dios responde. Y Dios respaldó al hombre de Dios. Pero eso no paró ni detuvo la murmuración y la crítica de la gente. ¿Por qué? Porque todavía les falta crecer. Sí, exacto. Y todavía no están a gusto y no se está haciendo lo que ellos quieren. La guerra sigue. Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. No, Amalek es una tribu desértica, de nómadas, y los amalecitas ahora descienden porque Israel representa un peligro. Esta gente está viviendo en el desierto. En otras palabras, si Israel hubiese cruzado la ruta corta y cruzaban el Sinaí y se iban a Canaán, no hay problema. Pero esto es una nación entera que ha invadido nuestro terreno. Amalek y los amalecitas se tiran encima a los israelitas. Recuerden que los israelitas no son gente de guerra, no tienen ejército, no tienen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que sucede. 9. Y dijo Moisés a Josué. Esta es la primera vez que aparece Josué. ¿Quién es Josué? Eso fue el líder que usó Dios para entrar al pueblo, la tierra prometida. Y dijo Moisés a Josué, escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Escoge, hay que escoger.
Entre todos los hombres hay que escoger. ¿Por qué hay que escoger? Porque no todos están aptos para La misión. para la misión, La X misión. cual sea. Exacto. No puedes escoger a cualquiera, no puedes escoger a todos. Hay niños, hay ancianos, hay incapacitados, hay enfermos. Tú tienes que escoger. ¿Bien? So, hay gente que dice que en la iglesia, nuevamente por el sentido de esto de que es una democracia, eso no es fair. A todo el mundo hay que dar la oportunidad. No, porque tú estás capacitada por Dios para esta misión y tú estás capacitado para otra cosa. Tú no vas a hacer lo mismo que Él va a hacer. Nos toca hacer la parte que Dios nos designó a nosotros. Y tú ocúpate de tu ministerio y deja lo otro a los demás, ¿verdad? Si Dios no te escogió a ti para esta tarea, está bien, chévere. No debe haber ningún problema. Por eso es que a veces tenemos gente tratando de cantar en la iglesia que no sabe cantar. Y todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo quiere cantar, yo lo entiendo. Pero no deberían estar ahí. Es que es mi amiguita, yo la quiero mucho. No. Si tiene el don, tiene el don. Si no lo tiene, no lo tiene. Yo digo, pastor, que a lo mejor suena como que, no sé, pero después me coge por el cuello. Hay gente que somos para cantar en el baño y para cantar y para cantar en el pueblo. Ya. Pero los que cantan arriba son la gente que coge esa gente del pueblo y los lleva a adorar. Y esa gente, cuando nosotros estudiamos, leemos la función de los levitas, de los cantores, cuando uno estudia eso a profundidad, uno dice, wow, esta gente eran especializados y tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Yeah. O sea, ellos sabían a lo que iban. Ya. A adorar al Señor y a llevar a ese pueblo a adorar. O sea, unos podemos cantar en el pueblo y ahí uno se engalilla, porque es que no importa, porque está todo el mundo. Pero cuando es arriba, tú tienes que coger a esa gente y desubicarlos de donde está para poderlos llevar allá. Ya. La presión que la gente pone. Yo quiero cantar, yo quiero estar en el grupo. No me desprecien, no me rechacen. Es una presión fuerte. Ay, yo no me atrevo a decirle que no, pastor. Tenemos que aprender. ¿Usted no se atreve a decirle a sus hijos que no? A veces los hijos te piden algo y tienes que decirle, no puedo, linda. Pues dile a la hermanita que no puede. Ese pastor es malo, es cruel. No ama. Ese no es su ministerio, no tiene que estar ahí. Unos cantan, unos enseñan, otros son administradores, cada cual según Dios repartió. Estamos sensitivos, Si alguien me dice, pero yo quiero cantar, pues ora, y si el Señor te da el don, no hay problema. Pero hasta que tú no lo tengas, no lo tienes. Yo quería cantar, yo lo pedí, no me lo dieron, mano. A mí me toca enseñar. Y yo enseño. Esa es mi parte, ya yo dejé esto de estar cantando. Hay otra gente que canta y lo hace lo más bien. Yo no sé por qué pusieron a otro a cantar a mí enseñar, pero pues está bien, yo enseño. ¿Usted entendió? Eso es lo que es. Eso es lo que es, con mucho amor. A ver, ¿qué versículo estoy? A mitad del 9. Una mitad. Déjame empezarlo. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. ¿De acuerdo? Ok. 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur. Ajá, ¿quién es Hur? Esta hermanita es muy interesante. Hur es el esposo de Miriam. Ese es su cuñado. Yes, yes. Hablamos después. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía.
mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron unas piedras y las pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ellas. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Now, tener esas manos allá arriba todo el día. ¿Usted ha intentado eso? Y con una vara. Y el viejo, porque esto es un viejo, tiene que hacer eso. Y mientras tiene las manos arriba, prevalece Israel, prevalece Josué. Recuerden algo. Usted dice, pero ¿cuál es la cosa de con qué están peleando Josué y los israelitas contra los Amalek? ¿Qué? Tienen espada, tienen escudo, tienen armas. A cuero pelado. O sea, tú tienes que tener el respaldo de Dios para enfrentarte a un ejército sin armas. Y un ejército que es experimentado. Es experimentado. Nosotros le pasamos por encima estos textos, estos versículos, pero cuando tú lo miras, tú dices, wow. Hay gente que está inventando una teoría que dice, no, lo que pasó fue que cuando Dios ahogó el ejército de Faraón en el Mar Rojo, ¿te acuerdan que hay un versículo que dice, los cuerpos estaban flotando hacia la orilla? Pues los israelitas bajaron y cogieron las espadas y los escudos y estaban bien armados. Maybe. Pero el texto nunca nos dice eso. ¿Está bien? Y aunque tuvieras espadas, no eran experimentados, no estaban organizados, no tenían estrategia. Tú te estás enfrentando a un ejército, ya, que sabe. Pero, como Moisés sencillamente tenía sus manos arriba, Dios apoyaba a su pueblo y ellos prevalecían. ¿Qué significa tener esas manos arriba? Victoria. Tenían victoria mientras las manos están arriba. Unos dicen que esto significa la oración de intercesión. Moisés clamando a Dios por el pueblo. Otros dicen que es sencillamente el acto de fe. Que tú alzas tu mano hacia el cielo y le estás diciendo al Señor, Señor, dependemos de ti. Y los israelitas prevalecen. Y otros dicen que es sencillamente obediencia. Eso fue lo que Dios le pidió hacer. Y lo está haciendo. ¿Okay? Hay diferentes hermenéuticas en esto y diferentes interpretaciones. Yo no creo que ninguna esté mal. Posiblemente no hay que escoger una, A, B o C, sino que all the above, ¿no? Todas. Yo creo también, pastor, que de la gente que salió, o sea, Israel salió, pero hubo gente que se fue con ellos. Sí. Y yo me imagino que tienen que haber habido egipcios que vieron la poderosa mano de Dios como obraba, y decidieron creerle a Dios. Porque el tú dejar a tus dioses y tu cultura y salirte de ahí para seguir a esta gente, es que algo poderoso o sobrenatural tuviste y creíste en eso. Y yo me imagino que parte de las murmuraciones es esa gente también. Y yo me imagino que había gente aquí que sabía pelear, Sí. que eran diestros en la batalla. Y entonces, al ellos estar con los israelitas, pues claro, a lo mejor ellos mira lo que hace este. Y cuando Moisés tenía las manos arriba, pues prevalecían, que es parte de las dinámicas, para mi entender, de que ellos pudieran tener cierta habilidad para pelear. Ya. ¿Saben ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, que todo el año está hablando y me estoy acordando, Hitler decide invadir a Rusia? Y los rusos no estaban tan bien armados como los alemanes. Y entonces, los generales rusos mandaban muchas veces a los soldados rusos a enfrentar a los alemanes sin armas, porque no tenían ni tan siquiera rifles, ni municiones. Entonces, muchos de ellos murieron. Y cuando usted lee, la matanza es inmensa. Pero ¿sabe lo que pasaba? Que según los rusos avanzaban,
Y sí, los alemanes vivían matando, los que vivían, ¿no? Sobrevivían. Cogían, se le caían encima un alemán, le quitaban el rifle y las balas y con eso se armaban. Y se fueron armando. Y lucharon contra los alemanes. Muchos perdieron, sacrificaron sus vidas. ¿Sí? O sea, lo que les quiero decir es, esto no es muy lejano de la historia cercana a nosotros. Hay batallas que se han ganado así, con valentía, con sacrificio, ¿verdad? Y uno a veces derrota a un ejército superior a uno, pero a veces lo que uno requiere es valor, ¿verdad? Y eso es lo que Josué tenía. Josué era un individuo tremendo y iba para adelante, ¿verdad? Lo que esa gente hizo es un milagro, ¿verdad? Yo sé que fue el Señor, pero esos muchachos se tiraron y el Señor estuvo con ellos. Y pastor, que fueron, como usted decía ahí al principio, Josué los escogió. Que no era Raimundo y todo el mundo, ni Villeguito el que llega. Eran unos escogidos. O sea, que esa gente, como usted dice, tenía mucho valor porque no sabían qué iban a hacer. Sabían que iban a entrarse, como diríamos en puertorriqueños, a burrunazo con esa gente, a lo que salga. Y Dios honró eso. Dios honra eso. Y Dios nos honra a nosotros. Si Dios te dice, ve, te envío, ve mi nombre, hazlo. Pero pastor, ¿qué va a pasar? Yo mismo no sé qué va a pasar. Lo único que yo sé es que Dios va a estar contigo. ¿Tú me entiendes? Hay cosas que uno tiene que hacer por fe y confiar, te las pones en las manos del Señor. Punto. Porque no me atrevo. Aquí tienes que atreverte, man. Tienes que atreverte. El reino de los cielos se hace esfuerzo. Solamente los valientes. Solamente los valientes lo arrebatan. Here we go. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe este versículo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. En un libro. Ok. So dicen los sabios de este siglo, dicen los eruditos, los académicos, que no es posible que se pusieran a escribir un libro. ¿Por qué? No hay imprenta, no hay copiadora. Están en el desierto. ¿En qué van a escribir? ¿Y con qué bolígrafo? Hay tinta. Usted ve las dificultades. Pero la ala liberal nos dice que Moisés no escribió estos libros. Los más conservadores dicen Moisés fue el que escribió. Los liberales dicen no es posible. Porque la tecnología de poner las cosas por escrito no aconteció sino siglos después. Pero el problema textual es que ahí dice, escríbelo y ponlo en un libro. So, yo lo voy en mi contestación como pastor. Yo no sé qué clase de libro era, pero era un libro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Y qué bueno los hermanitos que estudiaron un montón y sus teorías, pero ahí dice que Dios le dijo, escríbelo y ponlo en un libro. Eso es todo lo que yo sé. Plus, pastor, que tal vez Moisés era el único que sabía escribir por su formación en Egipto. Y pudiera ser, o sea, Moisés no era un neófito. Moisés estudió en las universidades de Egipto y se formó en Egipto con todo el conocimiento. A lo mejor él pudo haberse inventado alguna forma de poder algo, porque Moisés tuvo que haber escrito algo, porque él sabía escribir. So, yo sé que este debate es bien grande en las iglesias y especialmente en el seminario. Usted no se imagina las guerras que hay con esto. No tiene fin. Usted y yo lo que no tenemos que pensar es... Ese es mi teléfono. Tengo que contestar unos cuantos ya mismo. Moisés escribió algo. Y después tiene que escribir
las leyes, la ley. Moisés escribió algo. Eso es todo lo que yo sé. ¿Está bien? Bueno, ahí pasa algo también, pastor, que cuando Dios nos da una palabra, las escribe en las tablas del corazón de uno, no las Ya. olvida, hermano, Exacto. no las olvida uno. Exacto. Yo tengo a veces mensajes que el Señor, por medio de siervo de Dios, Ujú. me dio, y hasta el sol de hoy yo las puedo recordar, las cosas que me dijeron. Ujú. Entonces yo pienso, cuando hubo la oportunidad, entonces Él las llevó por... Sí, sí. Nada, Moisés escribió algo, pero alguien recopiló todas estas cosas. Alguien editó, alguien las puso juntos. Hay cosas que yo sé que Moisés no las escribió. Por ejemplo, cuando llegamos al final del Pentateuco, dice, Moisés murió y lo enterraron aquí en el desierto. Moisés no pudo haber escrito eso, estaba muerto. Alguien escribió eso, eso no fue Moisés. Sí. ¿Usted me entendió? Hay cosas que son bien obvias. El análisis crítico, el análisis textual es importante. Pero que si Moisés escribió, sí, Sí. sí. ¿Está bien? Mi amigo. Leo el 14 de nuevo, leo el 14 de nuevo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Llegó un momento que el Señor lo extirpó, ¿sabes? Y Moisés, 15, edificó un altar y llamó su nombre Jehová. Sí. Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. ¿Por qué? Por la victoria. Cuando tú veas el estandarte de Jehová, la bandera del Señor está contigo. Tú luchas por la causa del Señor. ¿Está bien? Esto es importante. Y dijo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Está bien? ¿Saben quién es Amalek? Amalek es uno de los descendientes de Esaú. Y los descendientes de Esaú no se llevaban con los descendientes de Jacob. ¿Por qué será? There we go. ¿Qué es Jehová Nisi? Pues mi bandera. Señor, Estandarte. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Podemos tener estandartes y banderas en la iglesia? Bueno, no pongan la bandera del equipo de pelota tuyo, ¿tú sabes? Siempre que sea el estandarte del Señor. Yo siempre hablo de la bandera del Evangelio. Ustedes me han escuchado de mí. Hay que mantener, ¿entiendes? Y eso es lo que es importante aquí. Que nosotros estamos aquí luchando la causa del Señor. Bueno, estuvo intenso eso hoy, ¿eh? Estuvo intenso. Pero Dios metió ese pueblo para enfrentarlos, transformarlos, cambiarlos y llevarlos a que ellos aprendieran a obedecer a Dios. Tan delicado y tan detallado esto es que hoy recoge y no lo guardé. ¿Verdad? Y cuando llegue el sexto día, no salgas al otro día, no salgas a buscar más. Te estoy diciendo que no salgas hoy. Ok, aquí me quedo. A ese nivel, Dios le está enseñando obediencia al pueblo. ¿Sí? Now, ¿cómo contrastamos, para cerrar hoy, cómo contrastamos eso con nuestra actitud hoy en día? ¿Sabes lo que nosotros decimos, verdad? A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Ok. El apóstol Pedro decía eso, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor al final del Evangelio de Juan? Cuando tú eras joven, tú ibas como tú querías. Pero cuando seas más adulto, más maduro, otro va a ser el que te va a ceñir a ti. El proceso de la maduración espiritual es uno donde el Señor nos ciñe a nosotros. Donde llega un momento que nos quebranta y nosotros nos rendimos a hacer su voluntad. Cuando usted aprende a no hacer las cosas porque usted quiere hacerlas de su antojo, sino que usted diga, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pastor, yo lo estoy escuchando y a mí lo que me ha venido a la mente es que muchos categorizan su nivel espiritual por cuánto tiempo llevan yendo a la iglesia, pero no por cuánto tiempo llevan sirviendo al Señor. Sí. Y eso no pasa en cualquier iglesia, ¿no? Alguien llega a la iglesia y dice, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí?
El rango, sí, eso es automático, ¿verdad? Pues yo llevo 10 años y tú, yo llegué la semana pasada, chica. ¿Quién eres tú para hablar? Tú no sabes nada. ¿Qué tal? Sí, pero es como muchos de nosotros que hemos llevado muchos años, en el caso mío, muchos años en la iglesia, y el Señor me ha sacado, ¿verdad? Me sacó de una iglesia y nos trajo a Jesús. Sí. Y estamos aprendiendo y madurando. ¿No? Ah, nos lleva a otro lugar a aprender cosas nuevas, a hacernos pueblo de Él, a transformarnos, a enseñarnos obediencia. Uy, qué duro es esto. ¿Verdad que sí? Porque en la gente de la iglesia nadie me decía nada. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y hay gente que quiere la comodidad, ¿no? Te puedes ir a aquella iglesia, nadie sabe tan siquiera si tú vas a la iglesia. Así es la cosa, ¿verdad que sí? Nadie se mete conmigo, nadie me dice nada, nadie me llama. Y vacilón. Pero si tú quieres madurar espiritualmente, te tienes que entregar y dar al Señor el servicio, porque el Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Y no sé por qué, hermano, pero a él le da una cosa y no te suelta hasta que él lo logre. Yo quisiera decirte otra cosa, pero el día que tú dijiste quiero servir al Señor, ay. ¿Ok? Porque te toma de la mano y te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Y si te tiene que pasar por el desierto, te pasa por el desierto. Aquí es de, tiene que vivir para servir, porque si no sirve, no puede vivir. Eso. Yo diría más, pastor, yo diría que tienes que pasar por el desierto. O sea, el desierto no es ni una decisión y no es una opción. No es una opción. No es una opción. O ¿Por sea, qué hay que pasar por ahí? porque para crecer tú necesitas el desierto. Dios quiere que todos maduremos y seamos líderes. No hay otra manera de entrar a la tierra prometida y tú no puedes entrar a la tierra que fluye leche y miel. Así como tú estás. Te tengo que cambiar, linda. Vamos para adelante. Si la cosa es... Si pasó el hijo de él, que siendo el hijo de él lo pasó por el Exacto, desierto. exactamente. Esto no hay una opción. Y yo sé que todo el mundo quiere el camino corto. I got it. No, y a veces nos sentimos más lindos que el Señor Jesús. Yo no tengo por qué pasar por eso. Sí, como dice Charlie, si Jesús tuvo que pasar todos esos procesos para nosotros alcanzar salvación, pues nosotros por lógica vamos a pasar. Y Él es soberano, Él te Exacto. pasa por donde Él quiera. ¿Dónde quiera? Pero es para marcarnos, enseñarnos a nosotros qué será el tipo de vida que íbamos a seguir nosotros. Yes. Que el desierto, cuando nosotros miramos toda esta trayectoria del pueblo de Israel, Dios los mató. Para nosotros poder alcanzar la tierra prometida, nos tenemos que morir. O sea, ninguno llegó vivo a la tierra de Canaán, sino sus descendientes. O sea, esa generación, Dios la mató para que la generación de esa generación que murió pudiera alcanzar la tierra prometida. De la única forma que nosotros podemos alcanzar la tierra prometida espiritual es muriéndonos. No llegues tan lejos, no murió el Hijo de Dios para que nosotros fuéramos salvos, así que, a mí, Sí, ¿sabes? sí. Amén. Hermano, me van a perdonar, pero me voy a dar 5 minutos más. La situación de Puerto Rico espiritual. Y quiero hablar de eso por 5 minutitos. Porque hay una situación que a lo mejor ya usted lo sabe, tal vez no, pero quiero que usted esté consciente. Puerto Rico está pasando por un desierto, ¿no? Un gran desierto. Un gran desierto. Y va a tener que aprender unas cosas. Y nosotros ya en otras ocasiones hemos hablado de unas cositas. En esta semana en Orlando, Florida, se han levantado unos profetas y le están profetizando a Puerto Rico. Una advertencia, que los que no quieren salir, que se vayan, porque Dios les va a enviar un tsunami. Que esto que pasó era para sacar a la gente de ahí y el que rehúse, que se tenga las consecuencias. Yo no conozco los profetas, a mí el Señor no me ha revelado nada, yo no le puedo decir nada, pero ustedes tienen familiares y amistades en Puerto Rico.
Y yo quiero ser responsable como pastor y hablar sobre esta situación. Yo creo que todos estamos alarmados por la situación de Puerto Rico, todos estamos preocupados por nuestros familiares, estamos preocupados por la situación espiritual del país, que yo no veo que mejore mucho. Todo eso es real. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por nuestros familiares, por la isla entera. Yo sí creo que de alguna manera, como esta gente están altercando con Dios, hay mucho bravado, ¿no? Nosotros podemos solos, nosotros lo vamos a hacer sin ayuda de nadie. Yo tú estuviera de rodillas diciéndole al Señor, envíanos pan del cielo, mano, porque estamos mal. ¿Tú sabes? Pero yo no sé si viene un tsunami o no. Pero yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de interceder por esa gente, de orar por ellos y ponerles en oración. Y yo francamente no sé decirle qué va a pasar, yo no sé decirle si esas profecías son válidas o son una reacción de desesperación. Porque es que toda esa gente que se fue de Puerto Rico cayó en Orlando, ¿me entiendes? Y hay una pugna entre los que se fueron y los que no se fueron. Entonces los que se quedaron le dicen vete patria, los que se fueron por Orlando, entonces los que están en Orlando le dicen ustedes, tú sabes. Les envío una profecía de juicio ahí. Para mí, nuestra respuesta debe ser de preocupación, de oración y de mucho amor con ese pueblo. Yo creo que están en crisis, yo creo que la cosa se va a poner peor, yo creo que estamos observando un país disfuncional, un gobierno que no opera, no es culpa de esta administración, eso estaba así hace rato. Lo que pasa es que la gente no lo veía porque había empacho y se tapaba la cosa, pero esto ahora delata que las cosas no están tan bien en el país de nosotros. Yo no sé cómo va a salir la cosa, pero quería advertirle de esas profecías por si llegan por ahí. Yo no quiero que nadie esté impulsando eso en mi iglesia. Si el Señor me lo muestra, yo le voy a decir a ustedes, el Señor me habló esto. ¿Está bien? Pero no lo tengo y yo no estoy interesado en tener pugna con la isla de Puerto Rico. Yo estoy preocupado por ellos. Yo veo la situación, pero lo que quiero es orar por ellos y que Dios torne sus mentes y sus corazones. Entiendo la preocupación por el país, pero mi respuesta es otra. Y vamos a estar puestos en pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.